Su esposa lo dejó por otro hombre tras un accidente de coche y se lo llevó todo. 10 años después, regresó suplicando, «Lo superarás, Daniel. Eres resiliente». Esas fueron las últimas palabras de Lauren antes de salir del Hospital Northwestern Memorial con su nuevo y adinerado novio, dejando a su marido destrozado tras un accidente de coche, ahogado en facturas médicas y a 2 hijos confundidos que no entendían por qué su mamá había desaparecido repentinamente. No tenía ni idea de que el hombre al que había despojado de todo pasaría la siguiente década construyendo una vida tan hermosa y exitosa que su eventual regreso desesperado se encontraría con la justicia que el dinero no puede comprar. Lo que sucedió cuando apareció destrozada y suplicando te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la traición, el karma, los lazos familiares y si algunos errores son realmente imperdonables. Espectadores, ¿alguna vez han visto a alguien recibir justo lo que se merecía después de tratarlos fatal? ¿Cómo se sintieron? Dejen sus opiniones en los comentarios. La mañana del 15 de marzo comenzó como un martes cualquiera en el centro de Chicago. Daniel Carter, de 34 años, se despidió de su esposa Lauren con un beso en su casa suburbana de Lincoln Park, tomó su taza de café y se dirigió a su trabajo como coordinador de logística. No tenía idea de que al atardecer su mundo entero sería destruido. No por metal retorcido y vidrios rotos, sino por la mujer que prometió amarlo en la enfermedad y la salud. El accidente ocurrió a las 3:47 de la tarde en la autopista 94. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y se estrelló contra el Honda Civic de Daniel a 60 millas por hora. El impacto hizo que su auto girara por 3 carriles antes de dar 2 vueltas de campana y estrellarse contra una barrera de concreto. Los socorristas dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Daniel despertó 6 días después en el Northwestern Memorial Hospital. Su cuerpo era un mapa de carreteras de trauma, 3 costillas rotas, una pierna izquierda destrozada, hemorragia interna y una conmoción cerebral que lo dejó con dificultades para recordar detalles básicos. El médico dijo que necesitaría meses de recuperación, múltiples cirugías y fisioterapia intensiva. Su carrera en logística, que requería constante movilidad entre almacenes y centros de distribución, había terminado, al menos temporalmente. Lauren se sentó junto a su cama de hospital ese primer día, cogiéndole la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias a Dios que estás vivo», susurró. «No sé qué habría hecho sin ti». Durante 2 semanas, interpretó a la perfección la esposa devota. Le llevó sopa casera, les contó a amigos y familiares sobre su progreso y le aseguró que todo estaría bien. Sus hijos, Emma, de 10 años, y Michael, de 8, dibujaron tarjetas de mejórate que cubrían las paredes de su habitación de hospital. Su anciana madre, Marta, viajó desde Ohio para ayudar con los niños. Pero algo estaba cambiando en el comportamiento de Lauren. Daniel lo notaba incluso a través de la confusión causada por los analgésicos. Llegaba más tarde y se quedaba menos tiempo. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes que ella salía a contestar. Cuando él le preguntaba por sus finanzas, sobre cómo arreglárselas con él sin trabajo, se ponía a la defensiva. «No te preocupes por el dinero ahora», le decía, evitando su mirada. «Solo concéntrate en recuperarte». 3 semanas después de su hospitalización, Lauren entró en su habitación con un desconocido. Alto, con traje caro, la confianza que da el dinero. Lo presentó como Richard, su amigo que lo ayudaba con asuntos legales. Los asuntos legales eran los papeles del divorcio. «Daniel, llevo mucho tiempo pensando en esto», dijo Lauren con voz firme y fría. «El accidente me hizo darme cuenta de que queremos cosas diferentes. Tengo 32 años. Tengo sueños, aspiraciones. No puedo pasar el próximo año viéndote luchar por recuperarte mientras mi vida se me escapa». Daniel lo miró con incredulidad. «Lauren, ¿de qué estás hablando? Me voy a recuperar. El médico dijo que podrías recuperarte». Ella lo interrumpió. «Quizás vuelvas a caminar con normalidad. Quizás vuelvas a tu antiguo trabajo. No puedo construir mi futuro con el poder. Daniel Richard me ha ofrecido oportunidades, viajes, experiencias, una vida que siempre he deseado». Richard permaneció en silencio detrás de ella, dejándolo todo claro. No fue repentino.
Fue una estrategia de salida calculada. ¿Qué pasa con Emma y Michael? Daniel preguntó, su voz apenas un susurro. Tu madre puede cuidarlos. No estoy preparado para manejar las responsabilidades de crianza mientras determino mi nuevo rumbo. Las 2 horas siguientes se convirtieron en una pesadilla de documentos legales y división de bienes. Lauren había hecho su tarea mientras Daniel yacía inconsciente y postrado en cama. Consultó con abogados, movió dinero y se preparó para quedarse con todo. La casa, sus ahorros, su cuenta de jubilación, incluso el acuerdo del seguro del auto. Según la ley de Illinois, tenía derecho a la mitad de sus bienes conyugales. Pero Lauren no se conformó con la mitad. Se quedó con la casa que habían comprado juntos, alegando que la necesitaba para la estabilidad durante la transición. Tomó sus ahorros conjuntos, su cartera de inversiones y los pagos por discapacidad de Daniel de la póliza de seguro de su empleador. Los superarás. Es cuestión de tiempo con tu resiliencia, dijo, firmando los documentos finales. Y luego se fue. El brazo de Richard sobre su hombro, las gafas de sol de diseño ocultando sus ojos, desapareciendo de la vida de Daniel para siempre. O eso creían todos. Las enfermeras que presenciaron el procedimiento se quedaron sin palabras. Patricia, una enfermera veterana de trauma con 20 años de experiencia, había visto la crueldad humana, pero esto era diferente. En todos mis años, le dijo a Daniel más tarde, nunca he visto a nadie abandonar a su pareja en su peor momento de esa manera. A veces, las peores cosas revelan quiénes somos realmente y quiénes son realmente las personas que nos rodean. Daniel recibió el alta 8 semanas después del accidente. Su madre lo recogió en su viejo Toyota y lo llevó a un estudio en un barrio obrero del sur de la ciudad. El apartamento estaba amueblado con muebles de segunda mano que Marta había reunido. Un sofá desgastado, una pequeña mesa de comedor, una cama hundida. No era mucho, pero ahora era su hogar. Emma y Michael lo esperaban, con rostros inseguros, pero esperanzados. Habían estado viviendo con su abuela, tratando de comprender por qué su madre había desaparecido repentinamente. Daniel se arrodilló con dolor, con la pierna izquierda aún apoyada, y los atrajo hacia sí. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó Emma con voz débil y confusa. Daniel miró a su hija a los ojos, luego al rostro expectante de su hijo, y tomó una decisión que definiría los siguientes 10 años. «Mamá tuvo que irse un tiempo», dijo con dulzura. «Pero vamos a estar bien. Vamos a estar más que bien». Nunca les habló mal de Lauren a sus hijos. Ni una sola vez en 10 años. Incluso cuando le hacían preguntas difíciles, incluso cuando Emma lloraba hasta quedarse dormida, preguntándose por qué su madre no la quería lo suficiente como para quedarse, Daniel se negaba a envenenar sus corazones con amargura. Pero tarde en la noche, después de que los niños dormían y su madre se retiraba a su pequeño dormitorio, Daniel se sentaba a esa mesa de comedor de segunda mano y planeaba, no venganza, algo mejor. Iba a reconstruir desde la nada y a crear una vida tan hermosa, tan exitosa, tan inquebrantable que nadie podría arrebatársela a su familia. Lo que Daniel no sabía era que la nueva vida de Lauren con Richard se basaba en mentiras, planes ilegales y tiempo prestado. Mientras publicaba fotos glamurosas en redes sociales, restaurantes caros, vacaciones de lujo, ropa de diseñador, los cimientos de su cuento de hadas se desmoronaban. La nueva realidad de Daniel lo golpeó como un segundo accidente automovilístico en el momento en que entró en ese pequeño apartamento tipo estudio con sus hijos aferrados a su costado y su madre de 70 años desempacando comestibles donados en un refrigerador que zumbaba demasiado fuerte. Las sesiones de fisioterapia en el centro de salud comunitario se convirtieron en una cámara de tortura diaria donde Daniel forzaba su pierna destrozada a realizar ejercicios que lo dejaban sudando y con náuseas. Pero apretaba los dientes en cada sesión porque Emma y Michael lo veían reconstruir su mundo paso a paso, con mucho dolor. Mientras Daniel se las arreglaba para pasar por entrevistas de trabajo que terminaban con rechazos educados una vez que los empleadores se enteraban de sus limitaciones médicas, Lauren publicaba fotos en Instagram de viñedos del Valle de Napa y resorts de Miami Beach. Su brazo rodeaba los costosos trajes de Richard mientras bebían champán que costaba más que el presupuesto mensual de comestibles de Daniel.
El contraste entre sus vidas se convirtió en fuente de chismes entre sus antiguos amigos en común, pero Daniel se negaba a participar en las especulaciones o la amargura que otros intentaban alimentar en él. Martha Carter demostró ser el pilar de su fracturada unidad familiar, despertándose a las 5 cada mañana para preparar los almuerzos del colegio y planchar la ropa, mientras Daniel se esforzaba por realizar sus ejercicios de rehabilitación en la sala que también era su dormitorio. Nunca se quejó de dormir en un colchón inflable ni de caminar 6 cuadras hasta la lavandería porque las máquinas del edificio de apartamentos estaban siempre rotas. Y, desde luego, nunca mencionó la artritis en sus manos que convertía doblar las camisas de trabajo de Daniel en un acto de heroísmo silencioso. El primer trabajo de Daniel llegó a través de una agencia de empleo temporal especializada en la colocación de trabajadores con discapacidad. Y el puesto en el almacén, que apenas pagaba por encima del salario mínimo, le ofrecía algo invaluable: la oportunidad de demostrar que aún podía contribuir a la supervivencia de su familia. Trabajaba en el segundo turno para poder llevar a Emma y Michael a la escuela cada mañana, y luego tomaba 2 autobuses por toda la ciudad para pasar 8 horas cargando camiones y gestionando hojas de cálculo de inventario que le recordaban su antigua carrera en logística. Los niños se adaptaron a sus circunstancias limitadas con la resiliencia que poseen cuando los adultos a su alrededor mantienen la dignidad y la esperanza. Y Emma se volvió ferozmente protectora de su hermano pequeño. Mientras tanto, Michael desarrolló el hábito de recoger objetos desechados que encontraba en sus caminos a casa desde la escuela, convencido de que podía arreglar cualquier cosa que estuviera rota. Su rutina nocturna se centraba en las tareas escolares en la mesa de la cocina mientras Martha preparaba comidas sencillas que rendía cada $1, seguidas de noches de cine en familia con el viejo televisor que Martha había rescatado del sótano de su casa en Ohio. Mientras tanto, la presencia de Lauren en las redes sociales contaba una historia completamente diferente, mostrando bolsos de diseñador y destinos vacacionales exóticos que enmascaraban las crecientes grietas en su supuestamente perfecta nueva relación con Richard, cuyos negocios comenzaban a atraer la atención no deseada de los investigadores federales que investigaban fraudes inmobiliarios y esquemas de lavado de dinero. El gran avance de Daniel llegó durante su tercer mes en el almacén, cuando notó ineficiencias en el sistema de distribución que le costaban a la empresa miles de dólares en retrasos en envíos y horas extras. Esto lo impulsó a redactar una propuesta detallada que impresionó tanto a su supervisor que le valió un ascenso a coordinador de logística y un aumento de sueldo que finalmente le permitió mudarse con su familia a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio más seguro. Sus tardes se convertían en un malabarismo entre ayudar a Emma con sus tareas de matemáticas avanzadas e investigar cursos de administración de empresas en el Centro de Formación Profesional. Mientras tanto, Martha remendaba discretamente su ropa de segunda mano y rentabilizaba el presupuesto de la compra con la sabiduría de la época de la depresión que convertía los huesos de sopa en comidas abundantes. Las oportunidades de consultoría comenzaron siendo pequeñas cuando Marcus, un antiguo colega de Daniel, se puso en contacto con él para hablar sobre la optimización de las operaciones de una empresa de transporte con dificultades. El meticuloso análisis de Daniel de sus rutas y sistemas de programación resultó en una reducción del 30% en los costos de combustible, lo que le valió sus primeros honorarios de consultoría independiente de $2,000. La noticia sobre el hombre que había sobrevivido a un accidente devastador y a un divorcio se extendió por la red logística de Chicago, adquiriendo una comprensión casi sobrenatural de la eficiencia de la cadena de suministro. Pronto, Daniel se encontraba realizando proyectos de consultoría de fin de semana que complementaban su salario de almacén, a la vez que se forjaba una reputación por ofrecer resultados que otros consultores habían prometido pero no conseguían. Emma floreció como una adolescente segura de sí misma que daba clases particulares a estudiantes más jóvenes para que gastaran dinero. Mientras tanto, Michael descubrió un talento para reparar aparatos electrónicos que los vecinos empezaron a traer a su apartamento, creando un flujo de ingresos pequeño pero constante que lo llenaba de orgullo cada vez que le entregaba sus ganancias a su padre. La salud de Martha se mantuvo estable a pesar de su edad, y disfrutaba asistiendo a las obras de teatro escolares de Emma y a las presentaciones de Michael en la Feria de Ciencias, representando el papel de la abuela más orgullosa en cada evento, mientras que Daniel trabajaba doble turno para pagar los útiles escolares y las excursiones.
El imperio inmobiliario de Richard empezó a mostrar sus primeras grietas cuando el Chicago Tribune publicó una investigación sobre sus proyectos de desarrollo, que habían recibido permisos municipales sospechosos y financiación de cuentas en el extranjero. Mientras Lauren seguía publicando fotos de su lujoso estilo de vida, incluso cuando agentes federales comenzaban a entrevistar a los socios comerciales de Richard y a congelar los activos de sus empresas, los rumores en su círculo social sobre impagos a contratistas y proveedores se intensificaban. Pero Lauren seguía negando los crecientes problemas legales. Convencida de que la riqueza y los contactos de Richard la protegerían de consecuencias graves, la cartera de clientes de Daniel se expandió hasta incluir 3 importantes centros de distribución y 2 empresas manufactureras, generando ingresos suficientes como para que considerara dejar su trabajo en el almacén y fundar su propia consultora. Aunque se mantuvo cauteloso a la hora de asumir un riesgo financiero tan significativo con la estabilidad de sus hijos en juego, Daniel dio el salto al emprendimiento durante el penúltimo año de secundaria de Emma, cuando sus ingresos por consultoría superaron consistentemente su salario en el almacén durante 6 meses consecutivos, lo que le permitió fundar Carter Logistics Solutions en una pequeña oficina cerca del Distrito Financiero de Chicago, manteniendo al mismo tiempo los hábitos financieros disciplinados que le había enseñado la pobreza. Nunca gastar dinero que no hubiera ganado ya. Su reputación de transformar cadenas de suministro en dificultades se extendió por todo el corredor industrial del Medio Oeste. Y en 18 meses, su cartera de clientes incluía compañías de la lista Fortune 500, cuyos ejecutivos viajaban desde Detroit y Milwaukee, específicamente para discutir las estrategias de optimización que Daniel desarrollaba durante las reuniones nocturnas en la mesa de su cocina. La mudanza de la familia a una espaciosa casa de 4 habitaciones en Epston representó más que una simple mejora en las condiciones de vida, ya que Emma finalmente tenía su propia habitación por primera vez desde el abandono de su madre, mientras que Michael convirtió el sótano en un taller de reparación de aparatos electrónicos que generó suficientes ingresos para pagar su propia ropa y útiles escolares. La alegría de Marta por tener un huerto donde cultivar verduras y flores se volvió contagiosa, y los vecinos pasaban con frecuencia a admirar sus tomates y pedirle consejos de jardinería, lo que le brindó las conexiones sociales que había sacrificado cuando se mudó de Ohio para ayudar a Daniel a reconstruir su familia fracturada. El último y catastrófico error de Richard se produjo cuando intentó obtener financiación para un enorme proyecto de desarrollo costero utilizando activos que los investigadores federales ya habían identificado como producto de préstamos fraudulentos y operaciones de blanqueo de capitales. Esto desencadenó una cascada de complicaciones legales que resultaron en allanamientos simultáneos en sus oficinas, congelamiento de cuentas bancarias y acusaciones penales que ocuparon los titulares de la comunidad empresarial de Chicago. Las publicaciones de Lauren en redes sociales cambiaron abruptamente de fotos de vacaciones de lujo a intentos cada vez más desesperados por mantener las apariencias, publicando fotos de comidas caras en restaurantes donde ya no podía pagar la cuenta y ropa de diseñador que había comprado meses antes, cuando el flujo de caja de Richard aún parecía infinito. El colapso se aceleró cuando los principales inversores de Richard descubrieron que sus fondos de desarrollo se habían desviado para cubrir sus crecientes honorarios legales y gastos personales, lo que dio lugar a una serie de demandas civiles que embargaron todos los activos restantes, incluido el ático donde Lauren había estado viviendo, negando el deterioro de su situación financiera. 6 semanas después de las redadas federales, Richard desapareció por completo, dejando tras de sí un reguero de deudas impagas, acreedores enfadados y a Lauren enfrentándose a un proceso de desalojo de su lujoso edificio de apartamentos. Mientras tanto, los notificadores judiciales intentaban entregar citaciones relacionadas con su posible conocimiento de las empresas criminales de Richard, obligándola a afrontar la realidad de que su vida de ensueño se había cimentado sobre dinero robado y esquemas fraudulentos que ahora estaban destruyendo a todos los que estaban relacionados con el imperio empresarial de Richard. Carter Logistics Solutions floreció como una potencia regional, empleando a 12 consultores y generando ingresos anuales que permitieron a Daniel comprar una impresionante casa colonial en Wilmette, con garaje para 3 coches y piscina, que se convirtió en el centro de las reuniones del vecindario. Emma organizaba reuniones del equipo de debate y el club de robótica de Michael construía obras para la competición en el espacioso taller del sótano. El deterioro de la salud de Marta se hizo evidente durante el último año de Emma,
pero insistió en asistir a todas las ceremonias de graduación y celebraciones de admisión a la universidad, radiante de orgullo cuando Emma obtuvo una beca completa para el programa de ingeniería de la Universidad Northwestern. Si bien la temprana admisión de Michael al Departamento de Informática de la Universidad de Chicago validó años de excelencia académica y sacrificio familiar, el éxito empresarial de Daniel le permitió establecer fondos universitarios que cubrirían los gastos educativos de ambos hijos sin necesidad de préstamos estudiantiles. Mientras tanto, su propia cartera de inversiones creció mediante estrategias financieras conservadoras que priorizaban la seguridad sobre la rentabilidad agresiva, ya que sus recuerdos de pobreza y abandono se mantenían lo suficientemente frescos como para influir en cada decisión financiera importante. Las rutinas nocturnas de la familia se convirtieron en sofisticadas conversaciones sobre las solicitudes de prácticas de Emma en importantes consultoras y los planes de Michael para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Marta, por su parte, contribuyó con historias sobre la infancia de su padre que ayudaron a los jóvenes a comprender la resiliencia y la determinación que impregnaban el código genético de su familia. El colapso financiero total de Lauren se produjo cuando se descubrió la traición final de Richard a través de documentos judiciales que revelaban que había vaciado sus cuentas conjuntas restantes y huido a un país no extraditable, dejándola solo con ropa de diseñador que no podía permitirse mantener y deudas de tarjetas de crédito que superaban los $50,000, fruto de sus desesperados intentos por guardar las apariencias durante la investigación. El proceso de desalojo del lujoso apartamento la obligó a mudarse a una serie de alojamientos cada vez más deteriorados. Mientras tanto, antiguos amigos de su círculo social evitaban sus llamadas y bloqueaban sus cuentas de redes sociales, reacios a asociarse con alguien vinculado a la organización criminal de Richard, que había defraudado a sus propios socios y familiares. El 10º aniversario del accidente de Daniel se celebró durante el penúltimo año de Emma en Northwestern y el segundo de Michael en la Universidad de Chicago, un hito que encontró a la familia Carter con seguridad financiera, estabilidad emocional y completamente inconsciente de que Lauren llevaba meses viviendo en la pobreza mientras buscaba su dirección y se armaba de valor para contactar con la familia que había abandonado en su peor momento. La aparición de Lauren en la puerta de Daniel, una fría tarde de noviembre, fue inesperada. Su aspecto, antes impecable, fue reemplazado por ropa de segunda mano que le colgaba holgada sobre su cuerpo disminuido y rasgos prematuramente envejecidos que reflejaban años de estrés, desesperación financiera y el peso aplastante de las consecuencias que nunca había anticipado al salir de aquella habitación de hospital con las promesas de Richard de lujo sin límites. Daniel abrió el timbre y encontró a la mujer que había destruido su mundo de pie en el porche, con lágrimas en los ojos, aferrada a un bolso desgastado y balbuceando disculpas mezcladas con desesperadas súplicas de perdón que revelaban el colapso total de la vida que había elegido por encima del amor y la lealtad de su familia. Emma y Michael, ahora jóvenes adultos sofisticados que habían construido sus identidades en torno a los logros académicos y la devoción familiar, salieron de sus sesiones de estudio para presenciar el colapso de su madre con expresiones de educada curiosidad. En lugar del emotivo reencuentro que Lauren aparentemente había esperado durante la fantasía de reconciliación que había ensayado durante sus meses de indigencia. Su respuesta a sus llorosas declaraciones de arrepentimiento y sus desesperadas peticiones de reconstruir su relación madre-hija llegó con palabras serenas y mesuradas que emitían un juicio devastador sin alzar la voz ni mostrar ira. Emma explicó que la familia significaba personas que se quedaban en los momentos difíciles, en lugar de quienes regresaban cuando necesitaban algo, mientras que Michael añadió que habían aprendido a asociar el amor maternal con su abuela, Marta, en lugar de con la desconocida que había priorizado sus propios deseos sobre la seguridad de su infancia. La reacción de Daniel lo sorprendió incluso a él mismo, pues no sentía ni rabia ni satisfacción por el evidente sufrimiento de Lauren, sino más bien una profunda tristeza por la mujer que había desechado todo lo que significaba en busca de placeres superficiales que se evaporaron en el momento en que la adversidad los puso a prueba. Su respuesta fue sin crueldad ni regodeo, pues agradeció sus disculpas, pero explicó que la familia que habían construido en su ausencia estaba completa y sana, funcionando sobre principios de lealtad, sacrificio y compromiso incondicional que su regreso no podía fortalecer, pero que muy bien podría dañar si permitían que la culpa o una compasión infundada anularan las lecciones que habían aprendido sobre proteger lo que realmente importaba.
La conversación terminó cuando Lauren se dio cuenta de que sus hijos la veían como una advertencia más que como una madre, y que el éxito de Daniel se había forjado específicamente para asegurar que nadie pudiera volver a destruir la seguridad y la felicidad de quienes habían elegido quedarse cuando quedarse era difícil, dejándola regresar a la oscuridad de noviembre con la certeza de que algunas decisiones tienen consecuencias que ningún arrepentimiento puede reparar. Mientras tanto, Daniel cerró la puerta al pasado y regresó con la familia que siempre había sido su mayor logro. Espectadores, si fueran Daniel, ¿la dejarían volver o dejarían que el karma terminara lo que empezó? Cuéntenme en los comentarios. Y si creen en la justicia, la redención y el poder de la familia, denle me gusta a este video, compártanlo y suscríbanse para ver más historias que demuestran que algunos errores son irreversibles.